Sí, no sé si entero, pero sí. Perfecto. Después les comunico qué hago la semana que viene, que hay paro de 48 horas. Más sobre la semana que viene, les digo. No, el lunes hay clase normal, pero hay que ver qué hago, si el miércoles doy clase o no. Bueno, arrancamos. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve. ¿Qué recuerdan de cromatografía? Que hay una fase móvil y una estacionaria Sí. ¿Para qué se usa la cromatografía? para separar compuestos. Para separar compuestos, sí. Y dentro de las cromatografías hay varios tipos. En todas va a haber un sistema con dos fases, que de acuerdo al tipo de fase, la fase estacionaria, fase líquida, puede ser cromatografía gas líquido, gas sólido, líquido líquido, líquido sólido. Lo que vamos a ver ahora es específicamente lo que después vimos los parámetros de cromatografía, los parámetros termodinámicos, los cinéticos, que esos son generales en general a todas las cromatografías. Y ahora vamos a ver específicamente las asociadas a lo que es cromatografía gaseosa, equipamiento y partes. El silencio celular. Bueno, cromatografía gaseosa, como su nombre lo indica, su fase móvil es un gas y la fase líquida puede ser un sólido o otro líquido. La fase estacionaria, digo, puede ser un sólido o un líquido. Ya eso, en el momento las primeras cromatografías se desarrollaron eran las cromatografías líquido-sólido, y después con el tiempo se empezaron cuando mejoró la parte de instrumentación y se pudo contener un gas a través de un sistema, una columna y sin pérdidas y demás, llega hasta el detector, nacieron lo que son las cromatografías gaseosas. Y para eso también instrumentalmente se desarrollaron detectores que puedan determinar o relacionar una variación de señal del detector con un incremento o la aparición de un analito en particular. De ahí que aparecieron distintos tipos de detectores que vamos a ver hoy. Entonces ya lo vieron, un repaso, fase móvil, un gas, fase o líquido, tengo las dos cromatografías, y si
la fase estacionaria es sólida, tengo una cromatografía específicamente para la gaseosa, gas sólido, y si la fase estacionaria es un líquido embebido en un sólido, es una cromatografía gas líquido. En general, para cromatografía gaseosa se separan mezclas de sustancias que pueden ser arrastradas, tienen que poder ser arrastradas por la fase móvil. Por ende, se tienen que poder volatilizar las muestras. Entonces, están preparadas las muestras para ser analizadas, tienen que tener un grado alto o completa volatilidad a las temperaturas de trabajo. Para muestras poco volátiles no puedo utilizar cromatografía gaseosa, tengo que utilizar cromatografía líquida, que se trabaja por disolución en la fase móvil. Sí, lo que puedo hacer en cromatografía gaseosa es analitos poco volátiles, derivatizarlos en otro compuesto para que sean más volátiles y se puedan analizar. Por ejemplo, los ácidos grasos, que son poco volátiles, si yo los transformo en un éster, ese éster es mucho más volátil y se puede analizar por cromatografía gaseosa. En forma muy general, se trabaja con compuestos volátiles con temperaturas de ebullición de hasta 300 grados. Y otra característica que tienen que tener es que tienen que ser térmicamente estables los compuestos, o sea, que en el proceso de volatilización y transporte en la columna no se tienen que descomponer. Pues si se descomponen, pierde su naturaleza y no me sirve el análisis. ¿Se entendió? Como lo vimos, entra la mezcla de distintos compuestos. ¿Se ve la pantalla? ¿Que va cambiando filmina? Sí, sí, se ve. Entra la mezcla, acá representada por cuadraditos azules y círculos rojos, y a lo largo del movimiento de los solutos a través de la columna se van separando, saliendo diferentes tiempos. ¿Cómo se llamaba el tiempo al cual salía cada analito? ¿Velocidad de ilusión era? No, el tiempo. Tiempo de retención. O sea, de un inicio, cuánto tiempo puede ser ajustado o no, cuánto tiempo queda retenido el soluto en la columna. Cuanto más interactúa el soluto con la fase estacionaria, más retenido está durante un tiempo, entonces su tiempo de retención va a ser mayor. En general, todo equipo de cromatógrafo gaseoso consta de un esquema como el que se muestra en la pantalla, en donde tengo un caudal o depósito de gases, que puede ser uno o más, depende del trabajo que se vaya a hacer. Este tiene un manómetro con regulador de presión que controla la presión que ingresa al sistema, al equipo. Tengo un inyector que puede ser manual o automático, que no es más que una jeringa de inyección. Esta va a estar termostatizada. La columna, que es donde va a estar la fase estacionaria. Un horno, donde yo programo el caudal, la variación de temperatura para desarrollar el método, y un detector. Ese es el esquema. Y obviamente un registrador y amplificador de la señal, que es una computadora con un software. ¿Qué requisitos tiene que tener el gas portador? No tiene que interactuar con la muestra. Solo la transporta a lo largo de la columna y se lo denomina gas portador o gas carrier. Tiene que ser inerte con la muestra y no tan solamente con la muestra, sino no tiene que interaccionar ni con la fase estacionaria ni con ninguna superficie del instrumento ni del detector. Tiene que ser puro, o sea, tiene que estar exento de impurezas que puedan degradar la fase estacionaria o interferir en la señal del detector. En general, impurezas típicas de los gases que usan como carrier son agua y oxígeno o hidrocarburos. Puede oxidar o hidrolizar la fase estacionaria,
puede interferir con la señal del detector de captura de electrones o con la señal del detector de ionización en llama. El gas portador, o carrier, como quieran llamarlo, en general va a depender mucho del tipo de detector que se va a utilizar, porque tiene que ser compatible con el detector en el sentido que no interfiera con su señal. Entonces se define primero el detector y después el gas carrier. Dentro de los detectores más comunes están el TCD o DST, detector de conductividad térmica, cuyo gas carrier en general es el helio y el hidrógeno por cómo funcionan, detector de ionización en llama o Flame Ionization Detector, FID, que en general se utiliza nitrógeno o hidrógeno, también se podría usar el helio, pero no es el más común, y detector de conductividad, detector de captura de electrones, o DCE en castellano, o SD en inglés, que se utiliza nitrógeno, argón con metano como gas carrier. El más común es el nitrógeno. Estos gases se utilizan dado que no interfieren con el principio de funcionamiento del mismo, no me generan una señal o me tapan la señal de la nariz. Entonces, dentro de lo que es la entrada del gas al equipo, tengo el tubo de gas con un manómetro en el tubo. Después tengo una trampa de gases, en general son una multi o dos, que me van a eliminar las posibles impurezas de agua, oxígeno, hidrocarburos. Un manómetro y caudalímetro a la entrada antes del equipo de cromatografía, para regular. Porque yo cuando seteo el sistema tengo una presión de salida del tubo, pero después para cada equipo y cada condición tengo una presión de entrada necesaria al equipo para asegurar que el caudal no fluctúe. Para ingresar la muestra, necesito que la muestra ingrese de forma volátil, de forma gaseosa a la columna, pero yo muchas veces puedo inyectar muestras líquidas, no puedo inyectar muestras sólidas. Entonces lo que tengo que hacer es que el sistema de inyección actúe como una especie de vaporizador, o sea, le programo una temperatura, de modo tal que cuando yo ingreso la muestra líquida, se evapore al instante y no sea evaporada de a poco, pues si yo la evaporo de a poco, va a entrar de a poco a la columna, provocando un ensanchamiento grande en los picos del cromatograma. Entonces se tiene que evaporar en forma cuasi instantánea. Y después ahí ingresar a la columna y empezar la separación. Se puede inyectar en forma on-column, en forma convencional, es que todo lo que ingresa con la jeringa en el inyector ingresa a la columna. O puedo trabajar en modo split, que quiere decir que parte de lo que ingreso se diluye con el gas carrier y entra solo una porción y la demás se desecha. El sistema de inyección donde ingresa la jeringa tiene una septa, que en general es de silicona o una mezcla de silicona y otro material, de modo tal que cuando yo pincho con la jeringa, al retirarla se me vuelve a cerrar y no pierdo nada de lo que inyecté, entra el gas carrier y empuja todo a la columna una vez que se vaporizó al instante. La temperatura del inyector tiene que ser una tal que todos los compuestos de la mezcla se evaporen al instante. Entonces, dentro de una mezcla de compuestos, si yo sé que alguno es el menos volátil, seteo la temperatura del inyector a una temperatura que sea de alrededor de unos 50 grados por encima de ese punto de ebullición. Por ejemplo, yo tengo tres compuestos, uno tiene punto de ebullición 100, el otro 120, el otro 150. La temperatura del inyector lo voy a lograr poner a 200, de modo tal que me aseguro que los tres compuestos se evaporaron en forma inmediata. Y la cantidad de muestra a inyectar o a ingresar en el equipo va a depender del tipo de columna y del estado físico de la muestra. No es lo mismo si yo inyecto una muestra líquida o una muestra gaseosa.
y yo inyecto una muestra líquida, que mayormente va a ser el solvente con que está diluyendo los compuestos, este líquido al evaporarse me ocupa un volumen mucho mayor. Entonces, en general voy a inyectar pocos microlitros que al evaporarse me van a ocupar varios microlitros, varios cientos. Si yo estoy inyectando un gas directamente, este volumen no va a cambiar en el inyector, mayormente, un poquito con la temperatura, pero no mucho. Entonces yo ya puedo inyectar directamente 100, 200 microlitros sin problema. Y si quiero analizar muestras sólidas, lo que tengo que hacer es disolverlas en el solvente adecuado y analizar la disolución obtenida. Y ese es un esquema de una jeringa, una microjeringa de 10 microlitros. Tiene una punta de acero inoxidable, un cuerpo de vidrio y un émbolo que puede ser de acero inoxidable o de teflón. Un segundito. Mi disculpa es que interrumpa porque estoy dándole la clase, estoy medio engripado. Por eso les dije hoy virtual. Esta vez caí yo. ¿Alguna duda de los sistemas de inyección? Quiero avanzar lo más posible con la clase para evitar retrasos. Probablemente no les dé más de una hora porque no me siento muy bien. Y al terminar le escribo a Nati para que les... Una consulta antes de escribirle a Nati, que están todos. ¿Viernes a la mañana usted tiene inconveniente para la del seminario virtual? ¿Mañana o tarde? Yo podría a la mañana, a la tarde no Para... puedo porque curso bioquímica. Perfecto, ¿y los demás? Yo ya para decirle a Nati. Listo. A ver el chat. Perfecto. Así ya le escribo a Nati cuando terminamos. Bueno, columnas. Dentro de lo que son las columnas, están las que son columnas rellenas y las columnas capilares. Las columnas rellenas, la fase estacionaria en general es un líquido, pero está embebido en un soporte sólido inerte, que son como partículas esféricas. Se les embebe la fase estacionaria sobre la superficie y esa superficie es la que interactúa con el gas carrier. Las capilares, la fase estacionaria es un líquido en general que embebe la pared de un tubo capilar. Como verán, las rellenas son rellenas como de esferitas que impiden un poco el paso de la fase gaseosa y tienen una importancia ese fenómeno para lo que es el valor de A de la constante de Van Dinter, de la ecuación de Van Dinter, el valor de tortuosidad. En cambio, con las columnas capilares, que no está esa problemática de tener posibles caminos entre los espacios de las esferas, sino como es un tubo directo con la pared, las paredes embebidas en un líquido, el término A de la ecuación de Van Dinter en las columnas capilares es despreciable. Es la mayor diferencia con respecto a la cinética. Después van a ver que las columnas capilares tienen, al ser mucho más grandes y más eficientes, tienen mucha mayor número de platos, el N. ¿Se acuerdan la relación entre Van Dinter, entre la altura equivalente del plato poroso y el plato poroso, el plato
de equilibrio y el número de platos? La relación entre H y N. No, profe, me acuerdo que era un parámetro de eficiencia, pero no me acuerdo de eso. La relación es que H es igual a la longitud de la columna dividido la cantidad de platos teóricos o equilibrios que se logran en el traspaso del soluto a lo largo de la columna. Entonces, cuanto a igual fase estacionaria, pero una columna más larga que otra, va a tener un H más chico. Va a haber más equilibrios en realidad. Entonces va a ser más eficiente. Y esa es una gran diferencia entre las columnas rellenas y las capilares. ¿Se ve la imagen ahí? A la izquierda, en acero inoxidable, es una columna rellena, que más o menos tienen las columnas rellenas unos 3 a 6 milímetros de diámetro interno. En cambio, las capilares tienen diámetros internos del orden de 0,25, 0,32 y 0,53 milímetros. O sea, son mucho más pequeñas, porque al no estar rellena permite el flujo de un gas sin problema. Y las rellenas tienen una longitud que van del orden de los metros, 2, 3, 4 como mucho. En cambio, las capilares pueden llegar desde los 15 hasta los 100 metros de largo, obvio enrolladas. Entonces, esa capacidad de tener mayor fase estacionaria distribuida a lo largo de toda la columna me permite que las capilares sean mucho más eficientes y tengan una mayor cantidad de equilibrios y tengan un N más grande. Entonces, por ende, voy a tener una mejor resolución y voy a poder separar más cantidad de compuestos que una rellena. Como decía ahí, en esta primera son los parámetros de las columnas rellenas, que tienen una eficiencia entre 1000 y 2000 platos teóricos, o sea, por metro, N. En cambio, las capilares tienen una eficiencia de 4000 a 10000 platos fácilmente. Y puedo trabajar con muestras más complejas. Dentro de lo que es la fase estacionaria, las rellenas te voy a tener un soporte sólido que es esto gris, inerte, y con una fase estacionaria embebida en la superficie del sólido, que es líquida. Y en las capilares voy a tener un tubo capilar en donde en la pared interior está embebida la fase líquida. Muchas veces, para minimizar la pérdida de esa fase líquida en el uso, para que no se vaya de la columna, por efecto de la temperatura y del solvente, se trabajan con fases entrecruzadas o ligadas también, que permiten tener una mayor adherencia al soporte. Esta fase estacionaria tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que tener baja volatilidad, porque yo voy a estar trabajando con altas temperaturas en el horno, y si es volátil la fase estacionaria, la voy perdiendo. Por eso todas las columnas, dependiendo de su fase estacionaria, indican qué temperatura de trabajo es óptima y cuál es el valor mínimo y máximo. Si yo me voy de esos extremos, daño la columna y pierde eficiencia. El punto de fusión tiene que ser por lo menos 100 grados mayor que la temperatura máxima que vas a trabajar. Tiene que ser térmicamente estable, no tiene que tener inercia química. Y me tienen que otorgar para la cantidad de compuestos que voy a trabajar un K' y una selectividad aceptable para poder separar los picos. En general, si van a catálogos, hay mucho tipo de columna con distintos grados de polaridad y uno, de acuerdo a los compuestos que va a querer separar, a la familia de los compuestos que va a querer separar, elige la columna más adecuada posible. Hay distintas marcas, independientemente de la marca, en general hay una nomenclatura en donde se tiene una sigla en letras al principio, que es la marca. Sebron ZB, Supelco es SPB, Hewlett Packard es HP, etcétera, seguido por un guión, y después del guión está la nomenclatura de qué tipo de fase es. Si es 1, quiere decir que es
mayormente metilsiloxano con un 1% de algún otro compuesto. Si es guión 5, tiene un 5% de la fase 1, es más un 5% de grupos fenilos que lo hacen que sea un poquito más polar, y así en catálogo cada columna se describe de esa forma, y también te da un indicio de la polaridad de la columna. Lo mismo que vimos en extracción, acá se cumple que lo parecido va con lo parecido. O sea, si yo quiero separar compuestos poco polares, voy a tener que usar una fase estacionaria poco polar para que los compuestos que yo quiera separar interactúen con esa fase estacionaria. Si son muy disímiles la polaridad de los compuestos que yo quiero separar con respecto a la fase estacionaria, los compuestos van a preferir estar en la fase móvil, van a interactuar poco y van a salir todos juntos. Yo necesito que interactúen. Entonces tiene que haber cierta afinidad entre la fase estacionaria y los compuestos que yo quiero separar. Entonces lo que primero tengo que saber es qué quiero separar. En base a eso, elijo la fase estacionaria adecuada para esa familia de compuestos. Si no salen todos juntos, si no me sirve. ¿Se entendió esa parte? Es cualitativamente lo más importante que tienen que tener. Una separación adecuada es obtener un K' que varíe entre 1,5 y 15 o 20. Y yo logro en las corridas para los distintos compuestos que tengan distintos K', o sea, distintos tiempos de retención, en ese rango voy a obtener compuestos bien resueltos. Los solutos se tienen que disolver o interactuar con esa fase, de ahí es que uno busca el parámetro polaridad para poder ver su afinidad por la fase. Dentro de las familias de las fases estacionarias líquidas tienen las parafinas y los poliésteres. Las parafinas son no polares y los poliésteres son muy polares. Entonces yo quiero separar hidrocarburos alifáticos, voy a ir por fases poco polares. Si yo quiero separar compuestos oxigenados con ésteres, por ejemplo, o alcoholes, voy a ir por una fase polar. Si yo uso una fase no polar con alcoholes que son polares, los alcoholes no van a interactuar y van a ser todos de largo. Y lo mismo si yo elijo una fase muy polar para hidrocarburos poco polares. Entonces tengo que elegir polaridades más afines. Después, dentro de las poco polares o de las muy polares, hay distintas gamas de tipo de polaridad con distintos parámetros de selectividad, más desde el punto de vista de química. Entonces puedo separar compuestos parecidos más con algún tipo de fase o de otra. Pero siempre la regla es lo parecido va con lo parecido. Ese es el primer paso. Después, más adelante, se establecieron las siliconas o los polisiloxanos, que son polímeros de silicio metilados y que cada tanto, en vez de tener metilos, tienen grupos R distintos. Variando la composición de ese R alquílico, yo puedo variar la polaridad de la columna. Si todos los R son metilos, tengo la guión 1. Si un 5% de esos R, en vez de ser metilo, es fenilo, tengo la guión 5, la 5-fenil metil polisiloxano. Y así sucesivamente puedo ir incrementando la polaridad de esos R para incrementar la polaridad de la columna. Son siliconas muy estables térmicamente, ligadas, que me permiten, si las uso con cuidado, una alta vida útil de la columna que puede durar 10 años sin problema. Por ejemplo, las guión 5 son 5% fenilos, las 7% cianopropil o 7% fenil son un poco más polares, y las 50% cianopropil, 50% fenilo son de las más polares que hay, que generalmente esas se las utilizan mucho para lo que es separación de alcoholes o ácidos grasos de bajo peso molecular, etc.
Y cada tipo de fase va a tener un rango óptimo de temperatura de trabajo por el cual nunca debo salir, si no se degrada la columna. Este es, por ejemplo, un cromatograma de separación de piridinas, con una columna altamente polar, 100% cianopropil silicona. Si yo hubiese utilizado una fase estacionaria muy poco polar, estos 6 compuestos hubiesen salido todos juntos. Este es un ejemplo de 2 corridas cromatográficas de la misma mezcla de compuestos utilizando 2 tipos de columnas. La primera es polar, 50% fenil, 50% metil, una DB50. Y la segunda, la de abajo, es un 5% fenil, una DB5. Como verán, no salen exactamente igual. Los compuestos que mejor se separan con una columna empeoran en la otra y viceversa. Después, más allá de la columna, yo puedo jugar con las temperaturas para mejorar la resolución. Recuerden que la resolución era la separación de 2 picos contiguos, pero nunca voy a poder lograr lo máximo si no elijo bien la fase estacionaria. Obviamente, cuanto más interacción, más tarda el tiempo en la salida de la columna. En general, en una fase estacionaria, el orden de elusión lo puedo asociar a la polaridad, y si tengo la misma familia, a mayor cantidad de número de carbonos, mayor punto de ebullición y más tarda en salir el compuesto. En general, si yo trabajo con una columna poco polar, los solutos poco polares tardan más en salir, porque interaccionan más, pero si yo la misma mezcla utilizo una columna polar, los que más van a tardar en salir van a ser los más polares, como que se invierte. No es linealmente la inversión, porque depende también de la selectividad de cada compuesto en particular con la fase estacionaria, pero siguen la regla de lo parecido con lo parecido. Si yo utilizo un soporte sólido para trabajar una columna rellena, este soporte tiene que tener una alta superficie específica, tiene que ser homogénea la superficie y tiene que ser térmicamente estable. En general se utilizan soportes en base silicia, sintéticos o también como en base a ladrillo refractario. Pero son las columnas que no son tan utilizadas actualmente, con el desarrollo de las columnas capilares. Entonces, dentro de lo que son los parámetros a tener en cuenta en una corrida cromatográfica, lo primero que voy a tener que hacer, ¿se acuerdan cuál era el esquema del equipo? ¿Se acuerdan? ¿Sí, no? Más o menos sí. ¿Se acuerdan que tenía el tubo de gases? Y dentro del equipo estaba el puerto de inyección, el horno donde estaba la columna y el detector. Como grandes rasgos. Bueno, esos 3 bloques están termostatizados en forma separada. Ustedes pueden fijar la temperatura del inyector, la temperatura del horno, donde va a estar la columna, y la temperatura del detector, de forma individual. Entonces, pues no para todos los casos se utilizan los mismos valores. El primer caso, quiero determinar, tengo que definir qué compuesto quiero separar. Ya una vez que definí esos compuestos que quiero separar, lo primero que voy a hacer es fijarme si tengo el detector adecuado para que me detecte esos compuestos. Una vez que ya tengo el detector definido, por ejemplo, es un hidrocarburo, voy a usar un feed. Bueno, el principio de funcionamiento del feed me va a determinar qué rango de temperatura tengo que trabajarlo. No el compuesto a analizar, sino el detector. Entonces fijo la temperatura del detector a las condiciones óptimas del trabajo de ese detector. Bueno, una vez que ya tengo definido eso, también tengo que definir la columna que voy a utilizar. La columna que voy a utilizar va a estar
regida la elección por el tipo de compuesto que voy a separar. Si son compuestos poco polares, voy a elegir una fase estacionaria poco polar. La coloco en el equipo, ya está. Y de acuerdo a los tipos de compuestos que voy a separar, voy a elegir la temperatura de inyección o del inyector, para asegurarme que todos los compuestos que yo quiero separar se volatilicen. Una vez que definí esos pasos, ahí me pongo a trabajar, ya armé el equipo, está funcionando, ahí me pongo a jugar con los que son los caudales, o sea, la velocidad del carrier, para optimizar band inter, sería el caso. Y después, una vez que ya sé qué caudal voy a trabajar, empiezo a probar un trabajo, si trabajo a distintas temperaturas del horno en forma isotérmica o en forma de gradiente, variando la temperatura en función del tiempo, con el objetivo de poder separar todos los compuestos. Puedo jugar con las temperaturas del horno una vez que ya definí todos los demás parámetros. Entonces, elijo el equipamiento, o sea, primero el tipo de columna, el tipo de detector y el tipo de gas carrier o portador. Eso va a estar dado por el tipo de detector y por los analitos que voy a separar. Y una vez que definí eso, voy y programo las temperaturas del sistema. Bloque de inyección, columna y detector. ¿Se entendió? Si llegado el caso, que variando todos esos parámetros y eso, no puedo separar bien los compuestos que yo quiero separar, la única variable que me queda es cambiar el tipo de columna por una más adecuada. O sea, cambiar la fase estacionaria. Yo para cambiar la fase estacionaria directamente cambio la columna, no es que desarmo la columna. Una columna, una vez que se tiene, ya no se toca más. Entonces, una la enchufa o la desenchufa. En realidad va rosca con unos ferrules. Entonces, si yo tengo 2 o 3 columnas posibles de uso para separar los compuestos de interés, pruebo una, que es la que creo más adecuada. Si no llega a funcionar, tengo que probar la otra. Porque si la fase estacionaria no es la adecuada, no importa cuánto varíen las temperaturas del horno y los caudales, nunca voy a poder separar los compuestos. Entonces, la columna o la elección de la fase estacionaria es de suma importancia para obtener un cromatograma óptimo. Después, si la columna está bien, después sí, para que quede bien el cromatograma, tengo que jugar con las temperaturas y caudales, para que los picos salgan lindos, con una gaussiana definida y no estén solapados. Entonces, en general, yo podría trabajar con temperatura en el horno de forma isotérmica, o sea, dejar que todas las condiciones de corrida se mantengan a una temperatura constante, o trabajar con un gradiente de temperatura, o sea, empezar una temperatura baja e ir subiéndola gradualmente en una o varias etapas hasta una temperatura más alta, de modo tal que los compuestos vayan saliendo de a poco, en forma separada. ¿Por qué arrancaría de una temperatura baja a una alta y no al revés? ¿Alguien me podría decir eso? ¿O se les ocurre? Nada. Si yo caliento a la temperatura del horno a una temperatura muy alta, ya estoy provocando de que todos los compuestos traten de estar más en la fase gaseosa que en la fase estacionaria retenidos, y va a hacer que salgan todos juntos y pegados. A una baja temperatura,
los más volátiles de los compuestos van a tender a pasar más tiempo en la fase móvil que en la fase estacionaria, y entonces primero van a salir esos, y al ir incrementando la temperatura, voy a provocar que los compuestos menos volátiles pasen a la fase móvil y salgan. Entonces como que los voy empujando hacia la fase móvil en forma más gradual, logrando que los compuestos salgan a distintos tiempos. Si yo le doy alta temperatura de entrada, hago que todos los compuestos salgan juntos o muy pegados. Este es el caso de una temperatura baja de columna. Se ven 4 compuestos, algunos mejor que otros, pero se ven. Si yo le pongo una temperatura alta, hago que todo salga más rápido y se empiezan a solapar. Y si no quiero trabajar isotérmicamente, porque este último compuesto tarda mucho en salir y quiero que salga antes, lo que puedo trabajar es en un gradiente, o sea, empiezo una temperatura y al final de la corrida está una temperatura superior, y le digo que entre esta temperatura y esta temperatura se tarde una determinada cantidad de tiempo, o pendiente, o gradiente de temperatura, y hago que los mismos 5 compuestos que antes salían bajos y anchos al final, al mucho tiempo, salgan antes, pero sigo viéndolos los 5 en forma individual, mejorando el tiempo de análisis. Eso es lo que sería en gradiente. ¿Alguna duda? No, perdón, porque... Profe, entonces Sí. el viernes a la mañana tendremos el seminario de cromatografía. De introducción a los métodos cromatográficos. Sería Sí. cromatografía 1, no me acuerdo el nombre exacto, que se verían más, son más cálculos de tiempo de retención, volumen de retención, selectividad, factor de capacidad, resolución, bandinter, esas cosas. Ahora al terminar le escribo a Nati para que escriba para que coordinen el horario. ¿Algún horario preferencial? ¿O hasta cuál es el horario límite que pueden tener a la mañana antes de irse a cursar? Hasta, no sé, yo por medio hasta la 1. Hasta la 1. Listo, ¿no? ¿Lo demás? Sí, sí, en Perfecto. la misma. Yo ya, así ya le adelanto a Nati, entonces Nati ya les manda al grupo y no hay tanto ida y vuelta. Al menos 2 horas y algo van a necesitar para el seminario. Así que si es 9 de la mañana llegan perfecto. Buenísimo, profe. Disculpen la clase interrumpida, pero no me siento muy bien hoy. Lo que sí, de cara a la semana que viene, si puedo dar virtual el miércoles, porque no hay una marcha, algo que se haga, les aviso, y si no lo sumo, capaz que es el miércoles, pero un poco más tarde la clase. ¿Ustedes podrían? Sí, yo personalmente sí. Perfecto. Igual lo vamos hablando en la semana, pero yo para ir adelantándoles. Después me fijo bien en el cronograma y definimos bien la fecha de los parciales. Lo mando al grupo a eso.
Recuerden que, si mal no recuerdo, que puse en el grupo, en el campus hay material grabado. El seminario de cromatografía van a ver que tiene mucho de cuenta, así que traten de resolverlo y ante cualquier duda, y no quieren esperar al seminario o a la teoría, manden una captura, una imagen de lo que están resolviendo y lo mandan al grupo. Les escribo en un rato. Hasta luego. Bueno, profe, nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Vale.